Y también es noticia Colombia, pues el presidente Juan Manuel Santos pronunció anoche una polémica frase. Hoy en el periódico El Tiempo salió una entrevista a un psiquiatra muy famoso, colombiano. ¿Qué decía este psiquiatra? Que Colombia tiene una enfermedad mental, que solamente le permite ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas, y que había que afrontar esa enfermedad y tratar de combatirla y curarla. ¿Cómo se cura? Con hechos que tengan impacto, con hechos simbólicos. Así como lo oyen, para el mandatario, Colombia tiene una enfermedad mental que le impide a los ciudadanos ver las cosas buenas. Durante su última visita a las diferentes regiones este año, Santos ha explicado que aunque la tarea para cambiar el pesimismo es muy exigente, los psiquiatras expertos le recomendaron seguir mostrando resultados positivos tras la firma de la paz con las FARC. Y a esta hora saludamos a Rodrigo Córdoba, él es psiquiatra, justamente al profesional que citó anoche el presidente Juan Manuel Santos en ese artículo periodístico. Quiero saludarlo a esta hora, bienvenido. Jason, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Señor Córdoba, ¿qué quería decir usted en ese artículo? Yo quiero saber por qué el presidente Santos lo cita y lo toma y si efectivamente usted está afirmando que los colombianos tienen un problema mental a la hora de ver noticias buenas. Bueno, guardo el mejor aprecio y admiración con el señor presidente que haya revisado mi artículo. Pero yo creo que la primera salvedad es que yo soy un clínico, yo veo personas, yo veo individuos y quizás sobre ello extrapolé algunos conceptos y les di una repercusión en el orden de las interpretaciones de las sociedades, que no es mi área de trabajo. Y yo tomaba el concepto de la lexitimia, que eso es aquel en que las personas tienen mucha incapacidad para disfrutar las cosas, para gozar de las cosas, para vivir de las cosas, y que seguramente esto ha terminado construyéndose en un pesimismo social. Y hacía especial referencia, a mi juicio, a uno de los temas más valiosos como es la paz. Yo creo que la dama más galante, más hermosa, más señora y el logro de cualquier sociedad, un sueño anhelado como es la paz después de 50 años, no hemos sabido consentirla ni acariciarla, y también, por qué no decir, quienes están encargados de llevarla a la sociedad, que no han tenido la capacidad de enamorar a la sociedad civil de esta señora tan galante. Ahora, señor Córdoba, tal vez la idea de la paz a todos nos genere optimismo, pero la paz como fue concebida en un acuerdo muy polémico en el cual la gente dijo no en un referendo a lo que se había pactado, ¿no cree usted que es lo que está generando este malestar en los colombianos y que termina diciendo el presidente es pesimismo? Yo, digamos que los temas de la política les guardo el mayor respeto, supongo que en eso existen los recintos y los lugares para esa discusión, y creo que allí se han dado en el ejercicio de la democracia. Dentro de mi perspectiva clínica, yo hago referencia a que definitivamente para mí es un anhelo logrado, un gran logro, una dama muy señora y muy especial, y que lastimosamente no le hemos dado el valor en su justa proporción, porque yo creo que independiente de cualquier orilla ideológica, la paz es un logro de la especie, es la posibilidad de que logremos vivir en convivencia, de tolerarnos las diferencias, de plantear nuestras ideas y gozar del respeto el uno del otro, y no acudir a las armas es un logro de la especie. Eso nos distingue de otras especies. Entonces el señor presidente sí tomó bien sus palabras, no las sacó de contexto. Yo creo que él le dio una interpretación a mi entrevista. Yo hacía una entrevista con referencias y términos de los aspectos emocionales, y él creo que hizo una lectura, su propia lectura, pues como persona y como individuo, y que quizás en el carácter de ser el presidente de la República, pues le dio la dimensión y la lectura para los destinos del país. Señor Córdoba, vemos muchos estudios que dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo. ¿No es esto una contradicción?
Es una de las preguntas más recurrentes, más frecuentes, porque parece que hubiera situaciones muy paradójicas. Si me pregunta a mí, Jason, yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que vivimos en uno de los países con mayor riqueza humana, con mayor riqueza culinaria, geográfica. La riqueza y la capacidad resiliente de las personas nos hace un país insuperable. Pero sin duda hay cosas contradictorias. Hay estudios que muestran, hechos con estándares de escalas de economía social, que muestran que somos muy contentos, pero también hay estudios que muestran que las tasas de depresión son las más altas de la región. Entonces son datos que están ahí a la orden del día y que yo hago un llamado a hacer de ello un reconocimiento hacia el optimismo, hacia la vitalidad y una visión de futuro. ¿Y cómo, si esto es una especie de enfermedad, podríamos recomendarle a los colombianos que empiecen a ver el lado bueno de las cosas? Es una magnífica pregunta y que me permite aclarar cosas, porque claro, el mandatario presidente pues hace una referencia del Estado, de un contexto social. Yo veo individuos, yo veo personas que tienen patologías y quizás sobre eso extrapolé el concepto de un pesimismo social, de una lexitimia que termina convirtiéndose en un pesimismo social. Pero en esa misma entrevista que tú conoces bien, Jason, yo hago un llamado a aprovechar las bondades que tenemos con los colombianos, a ser realistas y no hiperrealistas, que a veces ese hiperrealismo nos conduce a ese pesimismo social, es decir, a ver las cosas en su justa proporción y en estas épocas que estamos en procesos de cambio, que nos atengamos a lo que nos pueden ofrecer y sepamos cómo vamos a vivir esta realidad, a ser creativos, a construir sobre las nuevas situaciones, a llenar de colorido y de vida las nuevas circunstancias, a ser empáticos, es decir, no es la simpatía, no es el hecho de ganar la sonrisa del otro, sino de ponernos en los zapatos del otro, de ser capaces de entender que las personas son distintas, que hay algunos que tienen dificultades y poder entender eso y quizás aprovechar ese carácter resiliente nuestro de, a pesar de que hemos tenido noches tan oscuras, hemos visto amaneceres nuevamente luminosos. Bueno, finalmente, y llega un nuevo año también, entonces no será un asunto de política, porque además tenemos elecciones y las redes sociales estallan de opiniones a favor y en contra de todo lo que se ha hecho durante los últimos gobiernos. Creo que es más un asunto de cada persona. En mi perspectiva es un asunto clínico, es una perspectiva clínica y quizás en esa entrevista tuve la osadía de darle algún impacto, una interpretación del contexto social, pero en mi perspectiva es un fenómeno clínico. Yo lo que sí veo es que quizás en ese proceso terapéutico que tú me preguntabas, es importante que pasemos de las emociones, de las tripas, de ser tan viscerales, a la razón. Eso es lo que nos hace quizás un poco distintos. Si le bajamos a la intolerancia y a la intransigencia, seguramente vamos a vivir en ese país que soñamos. Pues quiero agradecerle a Rodrigo Córdoba, es el psiquiatra que ha citado el presidente Juan Manuel Santos, quien dice que los colombianos tienen un problema mental, que no pueden ver noticias buenas y no solo las malas. Esperemos que el 2018 traiga muchas noticias buenas, más allá de la propia percepción. Muchas gracias, señor Córdoba. Con el mayor gusto, Jason. Un feliz año para ti y para todos los televidentes.